Ok, perdón, estaba esperando ver aquí en la pantalla. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia en esta noche de martes. Iba a decir viernes, pero no. Martes 14 de marzo. De verdad que iba a decir viernes. Traigo en mente ahí el viernes y todavía falta mucho. Para hablar el día de hoy vamos a tener 3 sesiones seguidas: ética y sentido común, ética y razonabilidad y ética y democracia. De alguna manera van de la mano. La idea principal es que vamos a ver cómo la democracia es algo que entrecruza, que es una directriz, que es un punto de partida y un punto de llegada para la idea de la ética en sociedades contemporáneas. Pero teniéndolo en mente, entonces tenemos que también dar cuenta de la relación entre la ética, el sentido común y la justicia electoral. Y para ello, entonces tenemos que comprender qué es específicamente el sentido común, ¿no? Entonces voy a pasar aquí una presentación, la voy a ir, perdón, intercalando con algunos apoyos visuales. Entonces, déjenme, lo comparto acá. Vámonos por el principio, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir con relación a esto es que pues tenemos todas y todos una idea de qué significa el sentido común, ¿no? Es algo que nos permite tomar decisiones antes de salir a la casa, o por ejemplo yo ahorita, perdonen lo anecdótico, ahorita que venía para acá para la escuela judicial, hace uno un cálculo de probabilidad. Ahorita por el cambio de estación hay probabilidades de lluvia, ¿no? Yo vivo aquí muy cerca y entonces mi idea era o me voy caminando o me voy en el coche. Y entonces busca uno y dice, ¿qué probabilidad hay que haya de lluvia, no? Le pregunté a la maquinita esta Alexa. No, pues que hay 50% de probabilidades de que llueva a las 7 de la noche. Entonces, bueno, con base en eso, mejor me vine en coche, ¿no? Lo cual no es muy ecológico, pero entonces, cuando salimos de casa y echamos una mirada hacia afuera, descubrimos que está nublado o tenemos otras herramientas que nos permiten construir el mundo y con ello tomar decisiones. Construir el mundo en el sentido de lo inmediato, ¿no? Tomar decisiones para poder llevar a cabo algunos planes, ¿no? Entonces, cuando vemos que está nublado, llevamos un paraguas o, en su defecto, pues decidimos usar el coche, ¿no? Si vamos a la playa igual, ¿no? Llevas traje de baño, bronceador, toalla, y hay quienes pues se ponen a dieta antes y así sucesivamente. Vamos a un congreso, entonces hay tenemos nuestra presentación, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo pues tomamos decisiones en función a el horario del avión, si tomamos avión y así sucesivamente, ¿no? Obviamente cuando estamos en una charla, ¿no? Como esta, entonces tengo que poner cara de que sé de qué estoy hablando, ¿no? Y poner mi mano así para que entonces el performance quede, ¿no? Y digan, ah, no, pues sí está hablando de algo que conoce más o menos. Ese es un sentido común, ¿no? Gracias al sentido común podemos orientarnos, este, eh, podemos movernos en el espacio, ¿no? Y gracias a él podemos llegar a determinar qué hacer si nos perdemos, ¿no? Cómo comportarnos si estamos en un restaurante, en un bar, etcétera. Sí, sé, igualmente esto nos permite tomar decisiones, el sentido común, entendido ahorita en sentido como nosotros pensamos que es el sentido común, ¿no? Una manera de entender el entorno y tomar decisiones en función a este, ¿no? Lo cual presupone que ya conocemos, que tenemos experiencia acumulada para la toma de esas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos volviendo a los ejemplos de la lluvia, ¿no? O del clima, estuviéramos en temporada de lluvias, en la Ciudad de México la temporada de lluvias es muy prolongada, ¿no? Empieza por ahí de mayo y acaba en octubre. Entonces, si estamos en agosto y nos encontramos a una persona en la tarde, está empapada, no trae impermeable, no trae paraguas, pues es que hubieras traído paraguas. Ya sabes que aquí siempre llueve. Era de sentido común orientarse en función a la experiencia acumulada. Y otra persona va a decir, pues yo no sabía, yo acabo de llegar a la ciudad, por ejemplo, yo no sabía que llueve, o sea, que en agosto siempre va a llover, ¿no? O es muy probable que llueva
de 7 días de la semana, 4 días por lo menos, lloverá, ¿no? Entonces nos orientamos y nos podemos saber cómo comportar, sabemos qué hacer, sabemos cómo sortear los dilemas, las peripecias a las que nos enfrentamos, porque contamos con esto que se llama sentido común. Ahora, el problema es comenzar a suponer que esto denominado sentido común es solo conocimiento acumulado, ¿sí? Primero porque no podemos decir dónde se acumula, ¿no? Y como va la ciencia, no sabemos si luego los neurofisiólogos podrían identificar una zona para el sentido común. Pero bueno, el sentido común no es, primero, algo que tengamos previo a la experiencia, ¿no? Nos lo da la experiencia. Solo sé qué hacer cuando. Claro, esto no quiere decir que si nos movemos en el espacio, es decir, vamos a otro lugar, no podamos, a partir del sentido común, tomar decisiones. Sabremos que habrá que tomar alguna ruta, buscaremos restaurantes, buscaremos lugares de alojamiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces no es algo que ya esté instalado en el cerebro, perdón, como un software de computadora. Justamente, la primera idea que nos puede aproximar al estudio del sentido común es su consideración de una dimensión cultural. Eso me interesa, ¿no? O sea, ya sabemos que la lluvia moja, ¿no? Que debemos de resguardarnos de ella, o que el fuego quema, que no hay que jugar con fuego. Esto implica abarcar un amplio dominio, de lo dado, de lo innegable, para conformar un catálogo, digámoslo así, de realidades inmanentes a la naturaleza, que se imponen en cualquier mente que tenga las herramientas para establecerlo, ¿no? Entonces, decía, ¿no? No quiere decir con ello que nuestras sociedades, el desarrollo de los sistemas de pensamiento, de acción, ordenados, reforzados, ¿no? Sea la física, sea corrientes filosóficas, sea la religión, sea el derecho, sean únicamente, ¿no? Experiencias acumuladas y que sean producto de la deducción lógica, es decir, que en todos lados funciona igual. En todos lados hay sentido común que nos permite orientarnos en el tiempo y en el espacio, pero no en todos lados se materializa de la misma manera. Voy a mostrarles aquí un ejemplo de lo anterior. Voy a compartir un video. Vamos a ver varios videos, ¿no? Este es uno de tantos. Entonces aquí les voy a compartir uno que nos permite entender lo que estoy diciendo hasta ahorita, ¿no? La orientación en el espacio. Este es un ejemplo de una caricatura, pero ¿cómo entonces tenemos, ahorita lo pongo, ¿no? Tenemos una serie de expectativas con relación a lo que buscamos, ¿sí? Pongo el ejemplo y ahorita les platico, ¿no? Digo, algunos ejemplos serán más curiosos que otros, desde luego, ¿no? Déjenme ver si ustedes lo ven, sí. Déjenme cerrar mi micrófono para que no se vicie el sonido. Bar, ellas y ellas. Me traicionó conmigo ese ¡Momento! Hay algo muy extraño en este lugar. ¡Claro! ¿Qué le pasa? ¡Este bar no tiene salida de emergencia! Ya no podemos estar a gusto en ningún Aquí se lado. quedan en su trampa, chicas. ¿Qué se cree esa pelona? Ya. Bueno, entonces esto solo es para decir cómo hay expectativas, ¿no? Pensamos que el mundo está configurado de una determinada manera. Pensamos que en los lugares va a haber ciertas cosas. Yo me levanto en la mañana, ustedes se levantan en la mañana y más o menos tenemos un parámetro de horas, ¿no? Ya sabemos que si se trata de una semana de trabajo, nos despertamos, no sé, entre 6 y 7 de la mañana, dependiendo de nuestra actividad. Y que cuando nos despertamos somos quienes somos, es decir, no nos hemos transformado. Esto lo digo porque voy a avanzar en la presentación y
resulta esto, ¿no? Resulta que, ¿qué pasa si esa experiencia acumulada, déjenme compartir la presentación, si en la experiencia acumulada resulta que soy otra persona o resulta que soy distinto a como era cuando me dormí el día anterior? Entonces, déjenme compartir, compartir regresar a la presentación. Y entonces, cuando se rompe esa lógica secuencial, ¿no? Cuando en este cuento de Kafka, ¿no? Se despierta y resulta que es una cucaracha, un escarabajo en realidad, ¿no? Se orienta en el mundo de una manera distinta, pero claro, ahí la persona sabe que no tendría por qué ser eso que es, porque despertó siendo algo distinto. Cuando vamos a un lugar, ¿no? En un banco, por ejemplo, pues esperamos que las cosas funcionen de una determinada forma, o que no funcionen, pero ya sabemos, ya no vamos mucho al banco, ¿no? Pero yo me acuerdo todavía ahí hay un cambio de experiencias, ¿no? Pero cuando vamos, porque alguna vez tendremos que ir, o tenemos que ir, entonces ya sabemos que hay que hacer filas, ¿no? Por ejemplo. Pero llegamos al banco, esto sucede a veces, ¿no? Llegas al banco y resulta que el orden ya es distinto, que se dan fichas dependiendo de qué es lo que quieras hacer. Y entonces ahí uno de repente se desorienta un poco, ¿no? Al principio con esto del Zoom y las clases virtuales también había como mucha desorientación. Bueno, el ejemplo de la caricatura, ¿no? Pues él llega esperando un bar en donde puede ir a beber, ¿no? Y ya. Y resulta que es un bar en el que van puras mujeres, pero él no se da cuenta, pasa de largo, ¿por qué? No hay una experiencia acumulada. Digo, más allá de que es un chiste, pero a mí me sirve, ¿no? Para relatar este componente cultural indefectible que existe en el sentido común. Entonces, no es nada más producto de las deducciones lógicas que hacemos con relación a nuestro entorno. No es nada más la idea de que existe un sentido común, ¿no? En el sentido de tomar decisiones en función de la realidad, porque esta realidad está mediada, está construida, y entonces nuestras expectativas son distintas, ¿sí? Bueno, si bien es cierto, pues, que gracias al sentido común nos podemos orientar y mover en el espacio, y que cuando se rompen ciertas condiciones de expectativa, ¿no? Sea que se me hace tarde para algo, ¿no? Y no me di cuenta, me duermo y despierto, ahorita me hubiera dormido, no pasó, pero me despierto, son las 7:23 y tenía que llegar a clase, ¿sí? Ahí se rompió una lógica, ¿no? Es de sentido como, pues no tome siestas antes de ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? El chiste, pues, es que el sentido común puede ayudarnos a determinar qué hacer ante situaciones conocidas o desconocidas más o menos que rompen la lógica de los acontecimientos. Se va la luz, pero ya sabemos que cuando se va la electricidad, pues entonces tomaremos decisiones. Antes prendíamos velitas, ¿no? Y antes en la Ciudad de México era muy común que se fuera la luz, por ejemplo, por eso pongo el ejemplo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces en las casas ya tenías ya tu velita, ¿no? Porque ya sabías que en algún momento se iba, entonces pues enciendes las velas y pues esperas que llegue, ¿no? Ahora se va la luz y la verdad es que se restablece rápido el servicio, pero antes no se restablecía, podía pasar 3, 4 horas sin luz, ¿no? Me llegó a pasar alguna vez que toda la noche no tenías electricidad, ¿no? Claro que era un problema para otras cosas como el refrigerador, todo. El chiste es que sabes actuar ante lo intempestivo, ¿sí? Bueno, pero cuando eso pierde sentido, cuando la falta de reconocernos en el mundo, la posibilidad de ser reconocidos cambia, entonces tenemos un problema. Entonces, ahora pensemos, ya no nada más, o sea, el ejemplo de la metamorfosis de Kafka, una persona que de pronto despierta y es otra cosa, que la demás gente no lo va a entender. Él sabe que no es un escarabajo, aunque tenga esa disposición física, pero si lo ven los demás, lo van a intentar matar, ¿no? Entonces llegan de su trabajo a decirle que por qué no llega y dicen, no, pues es que estoy enfermo. A ver, no pueden entrar porque estoy enfermo, ¿no? No puede haber esa ruptura porque las otras personas, y esto es lo que me interesa, las otras personas no van a entender esa disposición. Aquí hablando metafóricamente, pero pensemos entonces
en personas, en lugares, en ciudadanos que tienen una cosmovisión distinta, ¿no? Y entonces, ahí en términos no solo lógicos, no solo ontológicos, sino en términos de el quehacer cotidiano, se rompe, ¿no? Hay películas que más o menos lo establecen, ¿sí? Como por ejemplo la de Tarzán, creo, ¿no? Y en estas que llegan a la ciudad y no saben qué hacer, no saben cómo orientarse, ¿sí? Pensemos en algún personaje histórico que regresara a la vida el día de hoy, ¿no? Y que siendo una persona, siendo un hombre o una mujer, o una persona no binaria, como sea, viniera a el planeta Tierra el día de hoy, ¿no? Y viera este tipo de trabajo virtual, viera los teléfonos celulares y esa persona hubiera fallecido hace 100 años. La manera de entender el mundo sería distinta y le causarían algunas extrañezas, le causarían complicaciones entenderse y verse en el mundo, ¿no? Bueno, ahora no solo pensemos en un desfase temporal, porque obviamente los muertos no resucitan, pero pensemos en personas, en comunidades que tienen disposiciones distintas con relación a su entorno, ¿sí? Hay una película que les puedo recomendar que se llama Los dioses deben estar locos, y entonces ahí lo que resulta son unas personas que van a sobrevolar una parte en Sudáfrica, y entonces a una de ellas se le cae una botella de Coca-Cola, con las botellas de Coca-Cola que antes eran de vidrio, ¿no? Pero cae en una tribu que no tiene el mismo contacto con este objeto y que no sabe qué es, pero que cae del cielo. Y entonces le dan una serie de significados a ese objeto, es decir, construyen el sentido común del significado de ese objeto de una manera distinta a como uno, ¿no? Pues, ¿qué representa esto? Pues nada, es un envase de un refresco. Habrá quienes le puedan dar otro significado, otros significados culturales, ¿no? La Coca-Cola como logo, como los Estados Unidos, el imperialismo, lo que sea, ¿no? Pero el chiste es que, pues nosotros un envase de estos, ¿no? Bueno, es PET, entonces significa quizás contaminación, bueno, no quizás, significa contaminación, y entonces habrá quien me condene, perdón, por haber comprado una botellita de Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, entonces son significados que atribuimos, pero que a nadie le resulta raro que una persona a esta hora tome una Coca-Cola, ¿no? Entonces cae en ese lugar y en ese lugar pues no tienen ese referente, entonces le dan un significado distinto. Primero porque cayó del cielo, no conocen el referente, un helicóptero que tiró basura, ¿no? Cayó del cielo y entonces el significado y la disputa por el significado de ese artefacto, ¿no? De esa Coca-Cola, pues tiene otros componentes. Empiezan a decir, por un lado, ¿no? Es una forma en que los dioses le dan poder como si fuera un cetro de un rey, ¿no? O una corona. Entonces, quien tenga la Coca-Cola, quien tenga, ellos no le llaman Coca-Cola, ¿no? Pero quien tenga esto va a tener el poder. Pero ¿qué pasa con el poder? Que el poder se disputa. Entonces, las personas quieren todos tener la botellita de Coca-Cola que simboliza al poder y entonces empieza a haber problemas que no tenían previo, ¿no? Esto porque se rompe una lógica de experiencia, ¿sí? Eso es lo que me interesa. Y las lógicas de la experiencia, entonces, son construidas de conformidad con los entornos y no todos los entornos son iguales, ¿no? Es una obviedad quizás decirlo, pero las formas de representación, las formas de entender a las y los otros, ¿sí? Van variando en el espacio y en el tiempo. Eso es lo que me interesa. Entonces, hay un componente cultural en este sentido, ¿no? Entonces, decirlo, ¿no? Hay una idea un tanto cuanto filosófica con relación al sentido común, un tanto lógica, pero también tiene esta parte cultural, ¿no? Entonces, hay un hecho, ¿no? En donde lo que importa es los rasgos culturales, las formas de representar, ¿sí? Y entonces
esta imagen del sentido común como relativamente organizado y no como una herramienta que nos conduce a ciertas conclusiones útiles. También, ¿no? Podemos pensar que una característica inherente al sentido común, como lo es afirmar que sus principios son liberaciones inmediatas de la experiencia y no reflexiones deliberadas sobre esta. Entonces, lo que vamos a concluir es que el análisis del sentido común, a diferencia de su puesta en práctica, debe empezar por redibujar esta distinción entre la aprehensión objetiva de la realidad, ¿no? Tomar decisiones con base en llueve, no llueve, y la sabiduría coloquial, mundana, los juicios, las aseveraciones basados en esta. De manera tal que la ética pues, va a ser una directriz para la comprensión, ¿no? De las y los que pueden pensar distinto, ¿no? O que pueden configurar su experiencia de manera diferente. Cuando decimos, entonces, con la vida cotidiana, que a alguien o algo le falta sentido común, no queremos decir que sean tontos, ¿no? Que no consigue entender que la lluvia moja, que el fuego quema, sino que tropieza con problemas cotidianos que la vida le arroja a su paso, que sale de casa sin paraguas, ¿no? Entonces, la vida de esta persona, pues, supondría quemaduras, ¿no? Y no tendría el talento suficiente para evitarlas y no habría entendido, pues, no tendría la capacidad de aprender las realidades puras de la experiencia, ¿sí? Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es pensar que ello se debe a la falta de inteligencia, ¿sí? Pensando en la experiencia como algo construido históricamente, ¿sí? Es decir, si el sentido común es más que nada una interpretación de las inmediateces de la experiencia, el mito, la pintura, la epistemología, entonces estas están constituidas históricamente. Entonces están sujetos a pautas de juicio definidas históricamente. Se puede cuestionar, discutir, afirmar, desarrollar, formalizar, ¿no? Pero es un sistema cultural, aunque por lo común no esté demasiado integrado, descansa sobre la base de lo que hacen otros sistemas parecidos, ¿no? Entonces, bueno, la relevancia que esto tiene para la filosofía, desde luego es que el sentido común o concepciones análogas se convierten en categorías centrales, ¿no? Casi que la categoría central de buena parte de los sistemas filosóficos modernos. Siempre ha sido una categoría importante en los sistemas, desde Sócrates platónico, donde justamente la función de él era demostrar la insuficiencia del sentido común, o sea, de las respuestas inmediatas que damos con base en nuestra experiencia y cómo eso era insuficiente para construir conocimiento, ¿sí? Nos puede resolver problemas, pero no necesariamente es conocimiento, ¿sí? Y las tradiciones también cartesianas, ¿no? Lockeanas, que dependieron en modos diferentes, en modos culturalmente diferentes, de doctrinas sobre lo que era y lo que no era evidente, ¿no? Precisamente para un espíritu corriente, para uno libre de restricciones. Y entonces, durante el siglo XX, ¿no? En donde tantas cosas ingresaron en el ámbito de la ciencia, la idea de un sentido común iletrado, lo cual piensa cuando se libera en las vanas sofisticaciones de los sabios, la atención sobre el lenguaje ordinario en Wittgenstein, ¿no? El desarrollo de la fenomenología de la vida cotidiana, la glorificación de las decisiones personales, ¿no? Inserta en la vida, la inclusión del problema de la variedad, etcétera. Son cuestiones, insisto, que resumen buena parte de la filosofía occidental. Entonces, aunque el sentido común ha permanecido más como un fenómeno aceptado que analizado, hay quienes abordan los fundamentos conceptuales de esta experiencia cotidiana, el modo en que construimos el mundo en que habitamos biográficamente, sin reconocer necesariamente la distinción entre el sentido común como algo lógico y el sentido común como algo construido con base en experiencias mediadas culturalmente, ¿sí? Entonces, considerado desde una perspectiva cultural,
antropológica, ¿no? Pues vamos a entender que el sentido común, como les decía, varía y que por lo tanto las explicaciones que podemos dar con relación a la experiencia también cambian. Voy a poner acá otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo a la idea de los significados, ¿no? La lógica simbólica nos da sabemos qué hacer cuando se rompe alguna lógica, ¿no? Cuando decimos que alguien tiene sentido común, entonces quiere decir que utiliza sus instrumentos sensoriales, sus oídos, sus ojos, que los mantiene abiertos o así lo intenta, que los utiliza de manera juiciosa, inteligente, reflexiva. Y cuando decimos que carece de sentido común, decimos tropieza con problemas cotidianos. Voy a poner otro ejemplo, igual de una serie televisiva, solo para decir cómo esto no es necesariamente una falta de inteligencia, sino, otra vez, seguimos, ¿no? Una falta de entender el mundo por cultura o por restricciones propias de una persona, de cómo lo entiende. Esto para decir que entonces cuando está trazado, está atravesado por la ética, entonces quiere decir que necesitamos no únicamente el sentido común práctico que nos permite tomar decisiones, necesitamos entender no nada más que el sentido común es algo de experiencia compartida, sino que hay individuos, hay personas que ya sea por sus propias condiciones físicas, por sus propias restricciones, pueden entender el mundo de manera distinta. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque cuando se pensaron los sistemas democráticos, sobre todo en los años 90, por eso decía que en esta clase va atravesada y las 3 clases van atravesadas por la idea de democracia, ¿no? Porque tiene que ver como la ética no solo como un universal, sino como una forma de entender relaciones entre personas y lo democrático, ¿no? Lo democrático en el sentido común y en lo ético quiere decir no solo universalizar la experiencia a partir de una sola idea de cómo se configura el mundo. Entonces decía, las democracias contemporáneas se fueron alimentando de la idea de que había que transformar los sistemas para convertirlos en sistemas competitivos, que hubiera partidos políticos, que esos partidos políticos tuvieran más o menos condiciones de equidad, ¿no? Que hubiera instituciones que lo procuraran y que causaran, digamos, esta competencia, y que las reglas de competencia fueran claras. Hasta ahí. Después vino la idea de la representación. Estaba un poco, porque obviamente los partidos políticos no son entes ajenos a los procesos sociales, ¿no? Y los partidos políticos en democracia supusieron que personas se organizaran colectivamente para pelear, para buscar cargos de representación y de gobierno, en donde había posiciones políticas, ¿no? Entonces los primeros partidos políticos pues eran que daban cuenta de ciertas diferencias, dicotomías, posiciones sociales, ¿no? Primero eran obreros, pero los obreros eran eso, solo una parte de la sociedad. Luego vinieron los movimientos feministas y sufragistas que no necesariamente se materializaron en partidos políticos, pero que buscaban cargos o buscaban que se les reconocieran los mismos derechos. Y ha venido eso transformándose hasta el reconocimiento de toda la pluralidad social de todos los individuos, incluidos aquellos que viven su experiencia cotidiana de una manera distinta, ¿sí? Entonces no podemos establecer para todos los casos reglas de sentido común. No es de sentido común, aunque parecería serlo, que una persona se vista de una determinada forma o que hable de una determinada manera, ¿sí? No es eso de sentido común. Y sin embargo, apenas ahora nuestros sistemas democráticos reflexionan en torno de esto, ¿no? Recuerdo hace muchísimos años que, otra vez, disculpen lo anecdótico, pero siempre sirve y ahorita voy al video, que fui con mi familia a otro país, a España, ¿no? Entonces llegamos a un museo, en el Museo del Prado, y había una persona, ¿no? Que estaba vestido de mujer. Era
quizás un transexual, quizás solamente un transvesti. Y para las personas que estaban ahí no llamaba la atención, salvo para nosotros, que no en ese momento no estábamos acostumbrados a verlo. Y lo que nos sorprendió es, mira, qué buena onda que aquí eso no es tema, ¿no? Estamos hablando de 2003, ¿no? En ese entonces, la sociedad en México era mucho más cerrada, no que ahora sea mucho más abierta, pero sí de lo que era hace 20 años. Y entonces ahora ya no tendría nada, ¿no? Nadie lo voltearía, a nadie le parecería fuera de lo normal. Y no es que lo fuera en ese entonces, es que la costumbre de un lugar en otro cambiaba, ¿no? Nosotros no lo condenamos, en realidad dijimos, mira, eso no veríamos en México, esa aceptación que aquí a nadie le importa, porque es parte de su sentido común. Es decir, había ya un proceso de integración de personas que pertenecían a minorías culturales, sexuales, etcétera, ¿no? Pero esos procesos de asimilación no son tan automáticos ni tan fáciles, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo las mujeres en Afganistán, que una de las pocas buenas cosas que sucedió con la invasión norteamericana fue el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Que podían acudir a las escuelas, que podían vestirse de una forma distinta, que luego vean documentales, porque en realidad en Kabul, ¿no? En las ciudades centrales, esto ya pasaba. Luego vinieron los talibanes por ahí de los años 80 y entonces impusieron un régimen distinto en el que pues, se tenía que vestir así de negro, ¿no? Llevando la religión islámica a su máxima expresión y por lo tanto la restricción de derechos. Pero entonces ahí, para ver, estas conquistas de derechos de personas que entienden el mundo, se entienden así y entienden la realidad de una manera distinta, es un proceso que estamos viendo, ¿no? Están emergiendo estas personas como sujetos y pidiendo para sí el reconocimiento de derechos y con ello modificando ciertas reglas de sentido común, que por lo tanto también son variables. Por eso es que es importante tener en cuenta ese contenido y no solo pensar que son una serie de reglas lógicas que nos permiten tomar decisiones de la vida cotidiana, porque en esa vida cotidiana tenemos experiencias compartidas y esas experiencias se transforman, no solo por los cambios tecnológicos, ¿no? Como estamos aquí, sino por cómo las y los otros individuos van siendo parte, no que no lo fueran, pero no se les había reconocido como parte de un todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora es importante que en los lugares haya rampas de acceso para personas que no tienen las posibilidades de acudir de pie, ¿no? Entonces, pues que vayan en silla de ruedas, que los camiones, por lo menos en Ciudad de México, más o menos, ahí va medio caminando, ¿no? Pues que tengan lugares asignados para quienes no puedan caminar, que haya lectura en braille de muchas cosas, ¿no? Que haya, ahora no es infrecuente ver en eventos oficiales traductores al lenguaje de señas, ¿sí? Todo eso ha supuesto cambiar, modificar esas reglas aparentemente inmutables de sentido común al reconocer experiencias distintas a la de la mayoría, ¿no? En una normalidad inexistente, y eso es lo que me interesa. No hay tal cosa como normalidades existentes ni experiencias universales. Están atravesadas por la cultura, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Desde luego, el ejemplo que vamos a ver no es de una persona que tenga quizás una limitación un poco de entender cómo funcionan ciertas relaciones personales, pero no es una persona que tenga por sí mismo una experiencia sensorial necesariamente distinta, ¿no? Pero los matices, otra vez, como en cualquier cosa, no son obvios, ¿no? Entonces, déjenme compartirles esta ventana para ver el otro ejemplo, ¿no? Cierro mi micrófono igual para no viciar el sonido. Permítanme. Para pipupa. Buen día.
Buen día. Ay, te diré que dormí de maravilla. No fue mucho, pero fue profundo y bien. No me sorprende. La cura conocida para el insomnio es irrumpir y limpiar el departamento del vecino. ¿Sarcasmo? ¿Tú crees? Mira, mis métodos tal vez no han sido muy ortodoxos, pero creo que el resultado final será un avance enorme en su calidad de vida. ¿Sabes? Me convenciste. Tal vez hay que ir en la noche a limpiar su alfombra. ¿No crees que es exagerar? Sí. Por Dios santo, Sheldon, ¿tengo que ponerme un letrero de sarcasmo cada vez que abro la boca? ¿Tienes un letrero para eso? No, no tengo el letrero de sarcasmo. ¿No quieres cereal? Hoy me siento muy bien y voy a tomar uno bajo en fibra del estante. Hola, cereal con miel. Penny, ¿te hablas? ¡Son unos malditos locos! ¿Cómo supo que fuimos nosotros? Tal vez dejé una sugerencia de esquema de organización del closet de su habitación. ¡Leonard! Esto será una telenovela. Adiós, cereal con miel. Será mejor tomar fibra. ¿Se metieron a mi departamento anoche mientras dormía? Solo fuimos a limpiar. Aunque solo fuimos a organizar porque no eres cerda ni algo así. Dame mis llaves. Estoy muy avergonzado. ¿Y acaso entienden lo enfermo que eso es? Sí, lo discutimos con voz grave anoche. En mi departamento mientras dormía. Y roncabas. Puede ser una infección de senos nasales, pero podría ser apnea nocturna. Tal vez quieras consultar un otorrino. Doctor de garganta. ¿Y qué doctor te saca mis chanclas del trasero? Dependiendo del tamaño, sería un proctólogo o un gastroenterólogo. Sarcasmo. Oh. Oye, no, Penny. Creo que lo que sientes es perfectamente válido. Y tal vez al rato, cuando te sientas algo menos, por falta de mejores palabras, violada, podríamos hablar un poco más con respeto. ¡Aléjate de mí! Sí, también se resuelve así. No, Penny, espera. Yo te lo aclaro porque habrá una discusión cuando te vayas. ¿Tu molestia solo es por nuestra presencia en tu departamento mientras dormías o es porque tú objetas la imposición del paradigma de una nueva organización? ¿Eso fue un sí o un no? Quiero que vayas allá para ofrecerle una disculpa. ¿Qué te pasa? ¿No era un sarcasmo? ¡No! Vaya, tú quieres ir a su departamento esta mañana. Bueno, eso solo para mostrar, ¿no? Distancias en la comunicación. Ahorita voy a poner otro ejemplo. Pero bueno, entonces me interesa pues esta idea, ¿no? Porque de pronto los problemas de comunicación pueden ser o por falta de claridad, por falta de entendimiento o por falta de entender cómo configura el mundo otra persona, ¿sí? Entonces, bueno, eso nada más para poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, cada cultura tiene sus asociaciones, ¿no? Sus acepciones con relación a el entorno y cómo se relacionan con él. La regla de no jugar con fuego se encuentra lejos de quienes, por ejemplo, queman cohetes, ¿no? Y hay lugares cerca de aquí en Tultitlán, por ejemplo, donde fabrican cohetes que a cada rato explota, pero bueno, tienen una experiencia distinta, ¿no? Los fumadores, ¿no? Por ejemplo, que son más o menos asimilados en la cultura, aunque ya cada vez menos, tienen una costumbre que podría parecer exótica para personas vistas de fuera, ¿no? O sea, los fumadores en nuestra cultura tienen una serie de prácticas, yo no sé mucho de cigarros, ¿no? Pero luego le pegan, por ejemplo, a la cajetilla, ¿no? Esto no es una regla que pueda aplicarse a todos los fumadores, pero es un hábito, ¿no? Una costumbre, un ritual. Pero es algo que a los no fumadores
ya estamos acostumbrados a verlo, resulta incuestionable, pero que haya personas que no entiendan, que no tengan una serie de ideas en torno a las justificaciones de por qué le pegan, ¿no? Es una realidad vivida que se asume como tal, que resulta una característica central del sentido común cuando se presenta como incuestionable. Es incuestionable, para regresar al ejemplo del video, que las personas no entran a la mitad de la noche a la casa de una vecina a ordenar un departamento porque lo vieron muy desordenado, ¿no? Es de sentido común, es incuestionable. Las prescripciones, y prohibiciones del sentido común no pueden cuestionarse porque entonces el sinsentido queda al descubierto. La realidad es que muchas veces estas prácticas, hay unas que son demasiado evidentes, claro, está en un chiste, ¿no? El de no transgredir ciertos espacios personales, aunque también se han configurado de manera distinta, ahorita lo vemos, ¿no? Pero bueno, entonces la idea que tiene una persona del espacio personal es diferente también dependiendo de cultura a cultura, ¿no? Nosotros hemos aprendido que hay cosas que no se preguntan. Es de mala educación preguntar la edad a una persona, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, pero eso es lo que aprendimos. Es de mala educación no comportarse de una manera determinada en ciertas circunstancias, ¿no? Subir los codos a la mesa cuando come. ¿De dónde viene? Ya lo vemos, ¿no? Pero a lo que voy es que se presenta como incuestionable. O sea, el sentido común es en esta acepción, y estamos viendo como la confrontación entre lo aparentemente lógico y lo culturalmente construido, de manera tal que cuando entendemos que son cosas que están culturalmente construidas, nos van a permitir entender que hay experiencias distintas, que es lo que más me interesa de todo esto, que el sentido común, por obvio que se presente, no es así necesariamente, ¿no? Golpear esto de los cigarros, pues es una costumbre que van aprendiendo los fumadores, ¿no? Respetar unos ciertos espacios y reservar ciertas prácticas, espacios privados, es algo que no ha existido siempre, en todo momento y en todo lugar. Comer de una determinada forma, pasa lo mismo. Voy a pasar la presentación para ejemplificar esto último, ¿no? Entonces, regreso acá y vamos a este sentido común que les digo es históricamente construido, culturalmente mediado, ¿no? Entonces, en el siglo XX, un sociólogo empezó a preguntarse sobre nuestras prácticas cotidianas, sobre nuestras disposiciones en el espacio y sobre lo que se piensa que son las buenas formas y los buenos modales, ¿no? Esto de eso nos pregunta, eso se hace de determinada manera, o comemos con cubiertos, y decía, bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene esto, no? Y entonces empieza a ver cómo hay alrededor de esto una construcción cultural, ¿no? Y le denomina el proceso de la civilización, una sofisticación en nuestras prácticas, reservar para ciertas cosas, para ciertos espacios determinadas cosas, ¿no? Hay un baño a donde acudimos a lo que se hace en el baño, ¿no? No siempre había sido así, antes había una jarrita, ¿no? Un traste, en donde las personas ni siquiera iban en privado, ¿no? Pero ahí, pues, hacían lo que ¿no? Sus necesidades, pues, ¿no? Se fue reservando eso para otros espacios, fue cambiando inclusive la disposición arquitectónica de las cosas, pero esto no es universal. Todavía hay lugares rurales en donde los baños, por ejemplo, están alejados de la casa o donde no existen, ¿no? Entonces, pues van al monte, ¿no? Es un ejemplo nada más para ver cómo hay mediaciones culturales y entonces expectativas. Y aquí la cosa, con la idea del sentido común como incuestionable, es que los órdenes sociales se convierten en eso, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. En la escuela, cuando éramos más jóvenes, sobre todo quienes somos de mi generación para abajo, o sea, de menos de 35 años, pues íbamos a la escuela en los años 90 y era casi normal que en las escuelas los hombres, ¿no?, tuvieran el cabello corto. Y no era como muy cuestionable. Yo fui a una escuela en donde eso en realidad no pasaba. Una escuela muy, les decía, ¿no?, liberal.
Y entonces, pues, si tú querías traer a una en la primaria el cabello largo, pues era asunto tuyo, ¿no? Y en la preparatoria, pues ya los chicos traían arracadas, etcétera, ¿no? Y era visto como una cosa, en la escuela era normal, pero era una escuela que dentro de las pocas que había que permitían eso. Y luego en la secundaria me cambié a otra escuela que era más o menos igual, había pocas reglas para la vestimenta y desde luego para el uso del cabello. Y luego me cambié de ciudad. Y entonces ahí había las reglas estrictas del corte de cabello. Entonces los hombres tienen que traer el cabello corto. ¿Por qué? Se presentaba como obvio, era una regla. No, no, pues porque así es. Es un principio de autoridad, ¿no? O sea, pues porque así es y esa es la regla. ¿Qué pasó? Hace relativamente poco, un niño de la secundaria interpuso un amparo, digo, no él directamente, por medio de sus padres, supongo, o por medio de algún representante, para que le permitieran llevar el cabello largo, porque ya no le satisfizo en ese momento ese principio de autoridad de, pues es que así son las cosas, pues es que no es evidente por sí mismo que los hombres tengan que tener el cabello corto. Eso hace referencia a una noción de un orden social, a una regularidad que en realidad no tiene ninguna lógica, no tiene más que una construcción histórica y en realidad muy chiquita, es decir, acotada en el tiempo, de cómo es que se supone que tendrían que verse las personas. Bueno, ese se supone que tendrían que, lo podemos llevar para un montón de cosas de nuestra experiencia cotidiana, en donde si no tenemos la ética, es decir, las herramientas de reflexión para comprender que hay realidades otras, entonces nos llevarían a equívocos. Otro ejemplo más, la encomienda, ¿no? Está en la conquista, venían unas personas a preguntarle a las personas nativas si aceptaban la religión. Digo, yo sé que el fraseo es diferente, estoy haciendo una simplificación. ¿Qué pasaba? Pues no te entiendo, ¿no? O sea, me vienes a decir en un idioma que no conozco, a que yo, ¿cómo se llama? Acepte una serie de símbolos que no son parte de mi realidad, a que constituyan mi realidad de una manera distinta. Pero el primer problema es de comunicación. Entonces, ¿cómo le hago? Problemas de lenguaje. Voy a poner aquí otro video que nos va a servir para esto, ¿no? Cuando a un niño del colegio alemán que tenía 6 años le preguntabas si es que estaba en el grupo de los alemanes como yo, si ya sabía leer y escribir, te decía solo en alemán. Entonces yo a los 6 años me preguntabas eso y era involuntariamente pedante porque solo sabía escribir en alemán y leer en alemán, no en español, y fue la lengua en la que me alfabeticé. Esto por supuesto fue un calvario para mí, fue muy difícil, en mi familia no había nadie que hablara alemán. A mi padre, por ser filósofo, admiraba esta lengua, pero no la dominaba. Entonces no me podía ayudar con las tareas. Pues claro, a él le parecía que era una educación maravillosa porque mi padre nació en Barcelona, se educó en Bélgica en internados de jesuitas, creía mucho en la educación europea, admiraba el alemán por ser la lengua de la filosofía. No era fácil entrar al colegio y un amigo de él le dijo, yo te puedo conseguir un cupo, y yo siendo el mayor, pues fui el primero en ir a dar ahí, de modo que nadie me podía auxiliar un poco en ese extraño mundo. Caí en el grupo de los alemanes. Entonces fue muy difícil para mí, fue muy duro, yo me sentí muy minusvaluado, yo me sentía muy incapaz, porque a mí todo me costaba más esfuerzo que a los otros. O sea, mis compañeros tenían nombres alemanes y apellidos alemanes y tenían gente en casa que podía auxiliarlos. Entonces a mí todo me resultaba más ajeno. Y yo creo que por eso me gusta tanto el español, porque era la lengua de la libertad, la lengua del recreo, la lengua en la que yo podía expresarme de mejor manera. Hay cosas que son muy duras y luego te fortalecen, ¿no? Entonces... Nada más ese fragmento de la entrevista, ¿no? Porque el lenguaje, entonces, también es parte de la forma en la que configuramos nuestra experiencia, nuestro mundo,
¿no? Entonces, aquí lo que vemos, pues, es la distancia que tenía esta persona, un escritor muy conocido mexicano, seguramente lo han leído o lo han escuchado, o han escuchado hablar de él, que pues va relatando cómo le cuesta trabajo entender y cómo además se interpone los deseos de su papá, ¿no? Por un lado, y la incapacidad de él no solo de entender, sino de tener personas que le hayan dicho primero cómo era, que le ayudaran a hacer su tarea. Y además, esto le resultaba frustrante porque a su alrededor todo el mundo entendía. Es como la experiencia de Homero cuando acude al bar, ¿no? Todo mundo da por sentada una normalidad que a él le resulta completamente ajena y le pasa de largo, ¿no? Luego en un ensayo, este mismo escritor, Juan Villoro, relata, hablando de esto mismo, ¿no? De la incomprensión de la lengua alemana o lo difícil que le resultaba configurar su experiencia con base en eso, ¿no? Porque dice, en mis exámenes de matemáticas me ponían problemas tales como la abuelita de Ute hace Apple Strudel, ¿no? Yo no sabía qué era eso. Es decir, en mi experiencia, yo no sabía, mis abuelas no hacía Apple Strudel, que yo no sabía qué era, y yo no podía pensar quién se puede llamar Ute. Hay problemas de comunicación inherentes a eso, en donde una experiencia compartida alemana diría, pues es muy lógico, ¿no? Las abuelitas hacen Apple Strudel y los niños pueden llamarse, entre otras cosas, Ute y no Juan, ¿sí? Entonces, eso es simple y sencillamente para decir que cada cultura no solo posee sus propios códigos de cortesía, sus propias formas de ser y de hacer, ¿no? Sino también sus propios modos en que funcionan sus tabúes, sus mitos, sus lenguajes, lo que dan por sentado que existe, sus hábitos alimentarios, ¿no? Hablando de Alemania, la comida alemana es muy mala, ¿no? Nosotros van a algún restaurante alemán o van a Alemania y la verdad es que uno sale muy decepcionado porque no es rica la comida, ¿no? A diferencia de la mexicana, pero, ¿no? También las disposiciones en la mesa, a qué horas se come, por ejemplo, ¿no? En otros países, en otras regiones, ¿sí? Y cómo hay influencias de todo tipo. Entonces, inclusive hablando de la cocina, podemos afirmar que la cocina de una sociedad es un lenguaje, ¿no? Sabemos que el alimento sólido se acompaña del alimento líquido, que cualquier comensal puede enfadarse si su refresco está congelado, si su gelatina no tiene cierta consistencia, ¿no? Lo regresa en el restaurante, que ciertos alimentos se sirven crudos, otros guisados, que el agua para beber se sirve en una jarra o los vasos o copas, no en un salero, ¿no? Y sin embargo, en otras religiones, en el judaísmo, hay algunas prohibiciones culinarias que hicieron incomestible determinados animales, ¿no? El cerdo, por ejemplo, el concebir los rumiantes como animales comestibles hizo que se eliminara el cerdo de ese sistema, ¿no? Porque no responde a esta primera condición. Entonces, prohibiciones, ¿no? Prohibiciones de toda índole, ya sea de significación personal, ¿no? Si uso mi cabello largo, ¿qué? Si traigo arete, ¿qué? Y sin embargo, hubo momentos en los que eso no solo era transgresor, sino que era prohibido. Y se condenaba a esa práctica, ¿no? Entonces, podemos pues entender que los sistemas alimentarios, que los sistemas de comportamiento, las prohibiciones tienen su propia lógica simbólica, pero esa lógica simbólica es, por decirlo metafóricamente, invisible para cada habitante de su cultura. Ya lo hemos dado por sentado. Así es, ¿sí? Insisto, aquí lo importante es saber que no es que así sea y que no pueda ser de otra manera y que no se transforme. Porque si estamos en momentos en donde nos encontramos ante la emergencia, el surgimiento, el reconocimiento de derechos de personas que antes no lo tenían, eso tiene como distintas vertientes. El derecho de que puedan visibilizar el mundo de una determinada forma que no sea la dominante, ¿no? Y entonces necesiten una persona que haga lenguaje de señas, un sistema braille, una serie de, ¿cómo se llama? De rampas para que puedan acceder o elevadores, ¿no? Para que puedan subir a la parada del camión, del autobús, lo que sea, ¿no? Pero eso va reconfigurando entonces la experiencia, ¿sí?
Entonces, decía pues, cada uno, volviendo al ejemplo de los cubiertos, déjenme volver a compartir la presentación. Entonces, cada uno de nosotros, inclusive esto se muestra en lo lingüístico, ¿no? Ahora, el lenguaje inclusivo, pues es eso, es una forma de reconfigurar, de dar reconocimiento. Hay desde luego resistencias y dicen, no, es que a ver, el lenguaje tiene su lógica, el lenguaje tiene sus reglas y la regla, supuestamente, no estoy diciendo que así sea, y la regla en el español es que los masculinos en los plurales de los sustantivos incluyen a lo femenino. ¿Por qué? No es cierto, ¿no? Es una construcción que había pasado inadvertida hasta que alguien se pregunta, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedes decir todas y todos? ¿O por qué no le puedes agregar otra letra para hacerlo neutro? No, pues porque así es. Pues es que no es así. Es que así se ha construido. Y esto no solo supone la emergencia de otras formas culturales, sino también la resistencia, ¿no? Y esto ha sido un desafío para las democracias, que medio pasa desapercibido, la verdad, ¿no? Porque siguen preguntándose más bien por condiciones de competencia, ¿no? Que no es que sean prescindibles, es que no bastan, ¿no? O sea, no únicamente tendríamos que irnos con la finta que para hablar de calidad de la democracia, pues tienen que cumplirse las libertades. No digo que no se tengan que cumplir, digo que no son suficientes para pensar que hay democracia, solo y solo si se cumplen estas supuestas libertades de expresión, libertad de asociación, eso está bien, pero hay que ver quiénes, por ejemplo, en este sentido, libertad de expresión, bueno, pero quiénes tienen la posibilidad de comunicar, porque damos por sentado que hay libertad de expresión, porque hay pluralidad mediática, ¿no? Porque yo puedo decir esto en un salón de clase, en una escuela judicial electoral. ¿Sí? Pues eso no quiere decir que haya libertad de expresión. ¿Quiénes tienen acceso? ¿Quiénes son las personas que pueden alzar la voz y cómo? Y a quiénes se les niega. Entonces, ahí tenemos todavía bastantes problemas que resolver, por ejemplo, en el tema de las libertades, pero entonces damos por sentado que es de sentido común, que hay democracia porque hay competencia y condiciones para que haya pluralidad partidista, como si eso agotara, como si en eso se reflejara todo lo otro, ¿sí? Entonces, bueno, el sentido común es lógica simbólica que sirve como referente para el pensamiento, el comportamiento, la conversación, todos estos fenómenos colectivos. Lo interesante parece comenzar justo cuando el sentido común opera, ¿no? La falta de sentido común puede llevarnos a la inoperancia, a la tragedia, al drama, a la comedia, ¿no? No tiene sentido común Sheldon y entonces no entiende por qué es transgresor ir a arreglar un departamento, ¿no? No entiende el sarcasmo. No entiende Homero que está entrando a un lugar que no era para él en principio, y no solo no entiende, sino que cree que el problema es otro. No hay salida de emergencia, ¿no? A pesar de que después como que se da cuenta que eran puras mujeres, pero eso no lo ve como un problema, no se ve como si estuviera transgrediendo un orden, ¿sí? O en el caso de Juan Villoro, ¿no? Pues no entiende muchas situaciones de experiencia que las otras personas que sí tenían los elementos compartidos, lo daban por sentado que así era el mundo, que así existía. Piensen en las imposiciones de orden que hay inclusive a veces en los sistemas democráticos. Por eso se han cuestionado, por eso resulta relevante hablarlo esto en términos, ahorita voy a hablar en términos judiciales, de cómo se lleva a cabo, ¿no? Esta comprensión de que existen otras lógicas, otras simbologías y por lo tanto otros sistemas de valores, otras culturas que entienden de una manera distinta la relación con el entorno y dan soluciones diferentes. No nada más es el reconocimiento, aunque también sea eso, de la agencia de sectores anteriormente marginados, discriminados, violentados o negados en sus derechos, ¿no? Sino la convivencia entre otras representaciones culturales, no únicamente bajo ese paradigma, ¿no? Bueno, entonces decía, la falta de sentido común no es únicamente la incapacidad de tomar decisiones prácticas, sino también el entender el entorno y podernos mover con él, saber qué hacer ante ciertas circunstancias, ¿no?
Entonces, esto también supone que todos los días nos enfrentamos con situaciones en donde no sabemos qué hacer, decir, pensar, ¿no? El sentido común, sea por semejanza, sea por similitud, nos permite resolver esos desafíos, nos permite enfrentar situaciones conocidas y desconocidas. Y entonces decir que alguien tiene sentido común no solo quiere decir que utiliza sus ojos, sus oídos, ¿no? Sino que puede resolver problemas cotidianos y la falta de sentido común, insisto, quiere decir que no sabe resolver algunas cosas, ¿no? Pero bueno, retomando la idea de que el sentido común no solo cambia de acuerdo con las dimensiones espaciales, sino también con las temporales, lo que consideraríamos en algún momento, lo que se consideró en algún momento prohibido, ahora se ha modificado. Instituciones jurídicas y sociales. Pensemos, por ejemplo, en la familia. Hace 100 años, hace menos, hace 30 años, la idea de familia, y como estaba definida en el Código Civil, como se pensaba que tenía que ser la familia, no era consta, no era algo lógico. La institución de la familia, así como todas las instituciones sociales, pues son construidas. Tienen expectativas de orden de lo que debe de ser, pero no necesariamente es lo que es, ¿sí? Esto es lo importante de desvelar la idea de que el sentido común solo es una forma en que nos orientamos en el mundo, porque esa forma de orientarnos en el mundo está mediada culturalmente. Y entonces esas experiencias varían de persona en persona, de lugar en lugar, de región en región y de momento en momento, ¿sí? Y aún cuando hay experiencias compartidas, uno va a otro país, más o menos que tenga características similares a este, ¿no? Vas al aeropuerto de otra ciudad, de España o de Francia o de Italia, y el aeropuerto se ve más o menos igual. Puede existir o no la barrera lingüística, ¿no? Pero podemos movernos, sabemos que hay salas de abordaje, pero si vamos a otro país en donde el transporte funciona de manera distinta, entonces vamos a tener mayores problemas para orientarnos, ¿sí? Bueno, entonces, estructuras del pensamiento cotidiano, variaciones para entender el mundo, ¿no? Pero, insisto, no pensar que solo porque existe en determinadas circunstancias, en determinados modos, es por sí mismo algo obvio y lógico. Y entonces vuelvo al ejemplo de la familia. Se daba por sentado que la familia era algo, tenía un significado culturalmente compartido, asociado a una práctica, ¿no? El matrimonio, que a su vez solo tenía una posibilidad de ser, ¿no? Y esa posibilidad de ser, pues era un hombre y una mujer con una finalidad, procrear. Y de pronto eso empezó a cambiar. Pero esos cambios, insisto, no es que, bueno, cambian y ya. El reconocimiento jurídico es quizás lo último que sucede. Se empiezan a suceder los cambios a otros niveles y al final llega el derecho, no sin muchas resistencias, ¿no? Al final llega el derecho medio a reconocer a veces, ¿no? Porque cuando digo medio reconocer, quiere decir, bueno, pues ahí está en la ley, pero luego los que la aplican no necesariamente lo reconocen, ¿sí? Es decir, en esta idea, vamos a seguir con el ejemplo de la familia, ¿no? Como una sola posibilidad hasta que empiezan a decir, bueno, pero ¿por qué no podría haber otras maneras alternativas de pensar en la familia? ¿Por qué la familia solo podría ser la unión de un hombre y una mujer? El fundamento en realidad es religioso, ¿no? Y si es el fundamento religioso, quiere decir que es cultural. Y si es cultural, quiere decir que no es algo que exista por sí mismo, ¿no? Que nos permite orientarnos o permitió orientar ciertas decisiones, pero también permitió fundar un orden y con ello excluir a otras personas, ¿no? Entonces, esa falta de reconocimiento empieza a modificarse, empieza a transmutarse, empieza a cambiar, ¿no? Y entonces hay quienes solicitan, no es tan automático, ¿no? Hay pugnas de por medio, hay discriminación de por medio, hay violencia de por medio, pero pues hay quienes empiezan a llevarlo a la esfera pública. Entonces, la primera forma jurídica que conste, ¿no? Porque, insisto, lo jurídico viene al último, ¿no? Pero es un punto de arranque y un punto de llegada al mismo tiempo, ¿no? Entonces, se cristaliza primero primero así como, bueno, vamos a
observar una ley diferente, la ley de sociedades de convivencia. En la Ciudad de México en 2007 se aprueba una ley de sociedades de convivencia, ¿no? Entonces, bueno, no era una familia, pero sí eran personas que tenían la intención de cohabitar, ¿no? Entonces, las sociedades de convivencia ni siquiera tenía que haber una unión de tipo romántica, ¿no? Podía ser quien quiera, pero que van a tener esta intención de cohabitar, pero también podía incluir a aquellas personas del mismo sexo que quisieran cohabitar, cual si fueran familia. Pero ¿qué pasaba? Pues que tenían limitados sus derechos. Y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué no podría casarme? ¿Por qué no podría contraer matrimonio? Y con ello, ¿no? Que se me reconocieran los derechos y las obligaciones de una persona que contrae nupcias, ¿no? Y entonces hubo, obviamente, una serie de resistencias en torno a qué significaba ese concepto y una resolución de la Corte que lo materializa. Bueno, y luego una reforma legislativa. Pero esa es una parte, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Ya reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y entonces llegaban, no necesariamente en la Ciudad de México, pero en otras ciudades. Digo no necesariamente porque también pasaba aquí, ¿no? Pero sé de otra ciudad, ¿no? En donde llegaban y, oye, pues ya la Corte dijo que ya me puedes casar. Ah, no, pues vienes con tu amparo. No me importa, o sea, no me importa si puedo, no lo voy a hacer, más que si tú llegas con amparo y ya no me va a quedar de otra. Entonces, hay una distancia, o sea, por eso digo, no se resuelve el problema, no es nada más normativo de, bueno, pues ya está ahí en la ley, y entonces ya se puede, entonces ya existe la facultad, y con ello le existe la obligación, porque las resistencias son así, son elementos, insisto, que nos van a permitir discernir no únicamente las experiencias, no únicamente los sujetos, sino también en nuestro actuar, si pertenecemos, porque así son las circunstancias de la vida, a las mayorías, ¿no? Las mayorías cuantitativas, cualitativas, ¿no? Lo pongo muy entre comillas, a la normalidad, y en esto solo me refiero a la normalidad estadística, ¿no? Los que estamos ahí en la curva de Gauss, la mayoría de los casos en donde caen, lo cual no quiere decir que los otros sean anormales, quiere decir que son menos, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que en nuestro actuar damos por sentado pero a ver, ¿no? ¿Por qué querrías eso cuando no hay un entendimiento de esa otra realidad? Voy con otro ejemplo de la vida jurídica y de toda la cadena de dificultades que aún subsisten para llevar a cabo algo que supuestamente está reconocido como derecho. Y ese es el problema, ¿eh? Ese es el problema de no tener como referente esto que estamos problematizando en torno al sentido común y nuestro quehacer como juzgadoras y juzgadores, como personas que aplican la ley o que la entienden, o como sujetas y sujetos que le reconocerán o le negarán derechos a una persona, ¿sí? En el actuar cotidiano, inclusive discursivamente, pero ¿tú para qué quieres eso? ¿Tú para qué te quieres casar si no vas a tener hijos? No, pues es que ese no es el problema. ¿Tú para qué te quieres casar si no eres hombre y mujer? Pues es que ese no es el problema. ¿Tú para qué te quieres vestir así si los hombres? No, pues es que el problema es esto de entendimiento y dar por sentado, y entonces aplico una norma siendo un director de escuela y decir, o directora, siendo, no, pues es que los hombres no pueden tener el cabello largo. ¿Por qué no? Entonces, no reconoces la autoridad de esa decisión y acudes a la justicia constitucional, pero ahí también el funcionario, la funcionaria, pues tendrá que tener estas herramientas para decir, pues es que estos se transforman, las instituciones se transforman. Entonces pongo otro ejemplo. Este lo pongo muy a menudo, entonces a lo mejor si ustedes ya han estado en otras clases conmigo van a decir, ya está diciendo lo mismo, ¿no? El aborto, ¿no? Imagínense, hace 40 años, y no estoy diciendo con ello que el problema esté resuelto, y ahorita voy a eso, pero hace 40 años estaba legislado en los códigos penales. No ha salido del Código Penal propiamente, ¿no? Hay una serie de características a partir de las cuales se puede solicitar la interrupción del embarazo legal. Pero bueno, el chiste es que hubo momentos en este país y en esta ciudad y en este mundo en donde era negado para todas, en todas o casi todas las circunstancias. Curiosamente, estamos hablando ya de sociedades democráticas en los procedimientos, en los años 90, ¿sí? Y en los años 90, y esto, insisto, damos por sentado que hay democracia porque hay competencia, porque hay partidos, porque hay instituciones, ¿sí? Y porque ganó otro partido que el PRI, ¿no? Transición democrática.
perdón, hablando de sentido común, desconectar la máquina para no estar gastando energía eléctrica además, ¿no? Entonces, transición democrática, ya, lo logramos, México es un país democrático. Si viéramos en los años 90 la composición de los congresos, pues no podríamos llegar a la conclusión de que era democrático, ¿no? Pero el sentido común nos decía sí, porque ya le ganamos al PRI, perdió la mayoría del Congreso, perdió la Ciudad de México, pierde gubernaturas, ¿no? Es decir, ya. Y sin embargo, la composición de los congresos era nada plural, ¿no? No sé si el 100, pero sí cerca del 90%, 95% de las personas que los integraban eran hombres. ¿Y qué legislaban los hombres? Entre otras cosas sobre el aborto. Sin tener la experiencia social, psicológica, biológica de lo que es un embarazo. Digo, yo no la conozco, desde luego, ¿no? Pero ¿cómo me puedo pronunciar? ¿Cómo puedo prohibir? ¿Cómo puedo penar? Es decir, criminalizar una conducta de la que yo soy totalmente ajeno, ¿no? Porque, insisto, todas las mediaciones que hay, toda la construcción cultural alrededor de el ser mujer y entonces con ello también las restricciones que hay, por ejemplo, para la toma de decisiones, tales como el uso de anticonceptivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así, había una legislatura que no se preocupaba por pensar que los hombres cómo pueden saber cuáles son todas esas mediaciones. Y era de sentido común. Pero no solo era la ley, ¿no? Por eso digo, no solo es que en la ley sí vemos cómo cristalizan sentidos comunes, expectativas, ideas en torno a cómo tendrían que ser las cosas. Luego vienen los aplicadores de la ley y entonces en los casos de los abortos, de las interrupciones de los embarazos, no solo eran legisladores, hombres que prohibían una conducta de la que no tenían la menor idea, eran médicos, legistas, que aunque supieran mucho de la anatomía de las personas, no saben otra vez cuál es la experiencia de estar embarazado y que agarren, sí, va a ser niño, niña, te sobe la pancita, pero no todo el mundo es tan padre, ¿no? Porque puede haber violencias de por medio, de distinta índole, ¿no? Desde chiquito, ya te enseñaron que tú cuando crees que vas a ser mamá, o sea, todo ese tipo de roles adquiridos, asumidos, que te impedirían en algún momento, no digo que en todos los casos, pero que en algún momento te impedirían, pues decir, no me quiero embarazar, tomo anticonceptivos, o sea, toda una idea, toda una construcción que pasaba de largo. Entonces le pasa de largo al médico legista y dice, no, encarcélenla. Le pasa de largo al Ministerio Público, porque también hombres que dicen, no, está transgrediendo la ley. Le pasaba de largo al juez porque dice, pues es que aquí está el tipo penal, aquí están los elementos, encarcela. ¿Sí? En sociedades democráticas, a partir de expectativas, a partir de sentidos comunes, eso no se hace porque está en la ley, sin cuestionar, bueno, ¿quiénes le hicieron? ¿Para qué le hicieron? ¿De dónde viene? ¿Sí? Porque lo interesante entonces de los tiempos que corren es estas ideas de los razonamientos colectivos que se transforman, pero insisto, no sin resistencias, ¿no? Bueno, entonces, pues, lo que decimos, ¿no? La discusión sobre el sentido común no puede ser solamente en términos éticos como si fuera una generalidad, ¿no? Es decir, de diferenciar lo bueno y lo malo, el buen y el mal sentido común, ¿no? Tiene que tener componentes antropológicos, fenomenológicos, sociológicos, y todas ellas son directrices para cuestionar nuestro comportamiento como funcionarias, como funcionarios. Entonces, directrices para que nuestro quehacer ético amplíe sus horizontes a solo fórmulas generales, en el sentido lógico formal de decir tomas de decisiones correctas o incorrectas de conformidad con el entorno sobre cómo lo visualizamos, ¿sí? Entonces, bueno, pero podemos decir, es una especie de conocimiento estándar que se modifica y también existe en la ciencia, ¿no? Es equivalente al conocimiento estándar que cualquier profesional de una disciplina puede tener, ¿no? Un psicólogo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, insisto, entender que hay experiencias que no son necesariamente compartidas, ¿no?
que el conocimiento se vincula en todas partes con la estructura, la organización social, la praxis histórica. Por lo tanto, no solo es condicionado, determinado, producido, sino que también es condicionante, determinante y productor, ¿sí? Es decir, este conocimiento que nos permite aplicar una ley, que nos permite movernos en el tiempo, ¿sí? Ya habíamos dicho, pues está condicionado históricamente, está construido a partir de una serie de pues estructuras históricas, ¿no? Que dicen quién tiene el poder de nombrar y de normar. El Estado, pero ¿quiénes integran al Estado? La ciudadanía. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Primero era nada más con O, y ahora se ha expandido esto a otros individuos. Pero una vez que existe, también en sentido cultural, pues, es condicionante. Es decir, determina cuáles son las prácticas debidas y las produce, ¿no? En la idea del matrimonio, que ya habíamos dicho, ¿no? Y los cambios en la expectativa de familia, ¿sí? Entonces, era una expectativa condicionada a que tuvieras una cierta calidad de persona, lo que sea que eso signifique, porque ahora eso también, pues ya se está transformando y ya es como de, pues es que no es tan fácil decir que son hombres y mujeres nada más, ¿no? Pero bueno, entonces, eso está condicionado a, pero entonces condicionaba también la posible vinculación a que eso existiera previamente, como si eso fuera un requisito lógico y común y normal, ¿no? Vamos a otro ámbito. Vamos al ámbito de las comunidades, digamos, ya no nada más de una cierta normalidad occidental y occidentalizada, porque no son los únicos sentidos comunes en donde puede haber en juego distintas representaciones de lo real, sino pensemos, había puesto al principio de la sesión, ¿no? El ejemplo de la película esta de los dioses deben de estar locos, en ese sentido de entender que hay otras cosmovisiones, otras prácticas que pueden ser legítimas según el orden social de que se trate. Entonces, pensemos en las comunidades indígenas, ¿no? Que tienen su propia disposición, su propia relación con el entorno, sus propias prácticas, y ahí metido el Estado, ahí metida la práctica de la normalidad, ahí metida la idea de civilización y ahí metido el derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, las sociedades, los grupos sociales indígenas que entendían su entorno, entendían su civilización, entendían su quehacer de una determinada forma y entonces también sus ritos, sus prácticas, su idioma, ¿no? Y de pronto llegan, no solo la conquista, ¿no? Llega el Estado mexicano como una forma de estandarizar y de decir, son mexicanas y mexicanos estas personas, ¿no? Y entonces eres mexicano y adoptas una serie de prácticas rituales para ser mexicano, una serie de símbolos, que si la bandera, que si el himno, de alguna manera el idioma, ¿no? Y de alguna manera, o de muy buena manera, el derecho. Y entonces es el derecho del Estado mexicano, como si fuera algo neutral, obvio, evidente, que no tuviera estas distinciones entre grupos sociales, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, tienes que hacer, tienes que ser de una determinada manera y no de otra, ¿sí? Pero entonces, consciente de esto, lo que ha sucedido es, pues, el entendimiento de la otredad a través, por ejemplo, de la antropología, las famosas pruebas periciales antropológicas que luego se desahogan en los juicios electorales, pero que deberían y bueno, también en los órdenes penales, ¿no? Es decir, el reconocimiento del pluralismo jurídico como la cristalización de entender que hay diferentes prácticas, diferentes órdenes normativos, diferentes formas de entender y de hacer las sociedades, ¿no? Y por lo tanto, diferentes manifestaciones de el ciudadano, de la ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, reconociendo esto, pues necesitamos, así como un lenguaje de señas, así como una forma diferente para hablar en plural en el uso de los sustantivos, pues reconociendo que no son las únicas formas mediadoras de la realidad, pues periciales antropológicas, por ejemplo, para discernir algunos conflictos jurídicos, en donde no queremos es imponer un orden específico, ¿no? Sino mantener el ya existente en el entendido
de que tienen otros sentidos comunes. ¿Sí? Bueno, para ya no ser más redundante, yo voy a dejar aquí la sesión del día de hoy, pero desde luego abro los micrófonos o el chat para quien tuviera preguntas o comentarios, si es que los tuviese. ¿Nada? Bien. Sí, José Alfredo Hernández. Bueno, antes que otra cosa, y no de forma salamera, ni mucho menos, felicidades. Muy Gracias. buena exposición, muy interesante. Me estaba viendo, voy tomando nota de las cosas que logro captar. Esta cuestión de el sentido común y esta mención de no podemos señalar que sea falta de inteligencia, sino una experiencia diferente. Y se hacía la explicación, incluso en la plática se habló, por ejemplo, de la cultura española, en el caso de esta persona vestida de mujer, este hombre vestido de mujer, o ataviado con ropa femenina, el caso de la cultura alemana en relación con su ropa, perdón, con su comida, y me estaba dando cuenta, o estaba deduciendo, estaba derivando de estos comparativos, que más allá de que por supuesto esos ejemplos son muy útiles para llegar a este resultado al que voy a decir, no es necesario que vayamos a España ni a Alemania, digo, qué bueno que podamos ir, sin duda, con que hoy veamos el contexto social mexicano, ¿no? Hay gente a la que le dicen chairo, ¿no? Ah, porque tú eres un enajenado chairo, y lo primero que piensa alguien cuando oye esa frase es, no entiendes el contexto social de esa persona. Y ni siquiera me refiero a un contexto social de poderío económico, porque podría yo decir que hay gente con poderío económico y con una amplia cultura que entra en la clasificación, ¿no? Porque tiene cierta preferencia. Regularmente le están llamando así a quien tiene cierta preferencia política. Entonces, los hay desde el que no tiene cultura o no tiene una educación formal como la que tenemos, pues por lo menos todos los que estamos ahorita aquí presentes, de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, posgrado. Entonces, los hay de todos, pero la descripción de esa persona es esa, este es chairo. Y luego viene del otro lado el que le dice al otro fifí, ¿no? Entonces, esa situación donde esa falta de concepción nos priva del sentido común respecto del otro. No tenemos el sentido común que tienen, no voy a poner en ninguno de los lados, no tenemos el sentido común que tienen los chairos, ni tenemos el sentido común que tienen los fifís, pero en el sentido común que tengo yo, me doy cuenta de que esas dos descripciones son exclusivas en el sentido estricto de esa palabra, excluyen. Los unos se excluyen respecto de otros y los unos se excluyen a los otros, ¿no? Eso es lo exclusivo. Platicaba yo con mi hija hace unos días, le decía, ella me platicaba de que tenía una bolsa que se compró que es exclusiva, y yo le decía, ¿entiendes lo que significa esa palabra? Exclusivo significa que nadie lo puede tener o que son pocos los que lo pueden tener. Es excluyente de los demás. Digo, yo entiendo, yo estoy para explicártelo. Yo entiendo que en este momento, yo a tu edad no lo entendía, apenas lo entendí hace un par de años. Ajá. Y todas esas concepciones nos llevan al problema precisamente de que no solo
no tenemos el sentido común del otro, nos negamos a tenerlo, o sea, nos negamos completamente a ponernos en ese lado. Ahora, también me preguntaba, rapidísimo, no pasa de un minuto, yo me pregunto, en esta exposición que se estaba dando, yo me pregunto, ¿y no será que el origen del sentido común es como le llamamos al instinto humano y que está basado en nuestros miedos, en los miedos sobre todo? Porque los ejemplos que se ponían fue, va a llover, me voy a mojar, y al final mojarse, aunque no duela, sí da miedo. Me voy a quemar, por supuesto que da miedo. Si no embono en este contexto social, voy a ser ridiculizado y da miedo. Entonces me preguntaría, ¿no nace el sentido común con el instinto? Y bueno, es eso. Gracias, gracias. No, muchas gracias por la participación, muy interesante, de acuerdo con todo. Yo luego me salgo de los ejemplos de México, no por otra cosa, por la polémica que pueda generarse, ¿no? No por hacerme el muy acá de, sí, España, o sea, simple y sencillamente es porque resulta menos polémico hablar de un ejemplo así que hablar de algo en concreto, ¿no? Y sí, habrá aspectos psicológicos, ¿no? Que se puedan analizar, también aspectos de poder, ¿no? Porque justamente siempre es el miedo a lo diferente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay un libro que le recomiendo. Luego al filósofo coreano Byung-Chul Han se habla mal de él, pero es interesante la tesis del libro La expulsión de lo distinto. Entonces, quizás convenga revisarlo. Bueno, vamos con Marciano Nicolás, por favor. Maestro, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Maestro, a partir de las primeras definiciones que nos fue diciendo o que nos fue explicando del sentido común, básicamente cuando usted dice, es lo que nos permite tomar decisiones. En este momento estoy leyendo el libro, claro, no lo he terminado, estoy leyéndolo, piensa rápido, piensa despacio, piensa lento. Y el autor es un Nobel de Economía por el libro. Quise buscarlo porque no me lo sé de memoria, es Daniel Kahneman, si no mal recuerdo. Yo estoy leyendo la edición de bolsillo, que es la más accesible, y decían que siempre que vamos a usar nuestro pensamiento, por decir algo, tenemos algo que reacciona inmediatamente como sin pensarlo. Y hay otra parte de nosotros, dice, que es la que hace el razonamiento que piensa lento. No es lo mismo tomar una decisión, como decimos, bote pronto, ¿no? A una decisión donde se requiere tomar un pensamiento, pues, de razonar. Aquí sería quizás lo que Daniel Kahneman nos dice en su libro, que quizás el sentido común pudiera ser algo de el sentido común, el pensar rápido. Es como una pregunta que me llevo a partir de la exposición que usted nos ha hecho. No soy neurolingüístico, nada que ver, pero me llamó mucho la atención del libro porque pues la gran responsabilidad de los abogados siempre va a ser cómo hacer una defensa, pues obviamente estratégica, una defensa inteligente, y que debemos de basarnos en muchas formas de apoyo. Ese libro me lo recomendaron y lo quise sacar a colación porque me gustó mucho cómo definió el sentido común en la primera de sus acepciones que quiso usted compartirnos. Muchas gracias, maestro. Era solamente un comentario. No, muchísimas gracias. Muy pertinente porque mañana vamos a hablar de la razonabilidad y que se vincula con el sentido común de es muy razonable pensar de una determinada manera, pero también cuáles son los elementos de esa racionalidad o de esa razonabilidad cuando se piensa lento. Vamos a hablar un poquito del imperativo categórico, ¿no? De cómo se conforma, ¿no? Entonces, es muy bueno y muy pertinente su comentario porque engarza bien con lo que vamos a platicar el día de mañana. Yo les agradezco las participaciones, esperando que haya sido, pues, interesante. Las clases siempre 7 a 9 son desafiantes por la hora, pero bueno, les agradezco que estén aquí conectados. Nos vemos el día de mañana
Y pues nada, otra vez que pasen buena noche y hasta mañana. Gracias. Hasta luego.